Vamos a retroalimentar el taller número 2. Sí, la primera actividad decía: el encargado de recursos humanos de una empresa ha elaborado un test de habilidades que intenta medir a priori, ¿cierto?, las reacciones agresivas de los empleados en el trabajo. Se ha obtenido una muestra de 19 trabajadores, registrándose el puntaje del test y las reacciones agresivas. Lo primero que nos pedían era especificar las variables en estudio y su naturaleza. Claramente hay dos variables, ¿cierto? El puntaje y las reacciones agresivas. El puntaje es una variable cuantitativa continua, ¿cierto? Porque perfectamente podría ser 5,5 o 5,8. Lo que ocurre es que nos lo han dado de esta manera, pero el puntaje en general es una variable continua. El número de reacciones agresivas, a diferencia del puntaje, es cuantitativa pero discreta. Aquí sí no puedo tener 3,5 reacciones agresivas, o tengo 3 o tengo 4. Nos pedían analizar gráficamente la información. Claramente el único gráfico que podemos hacer aquí que nos permita analizar la relación posible que hay entre estas dos variables es el diagrama de dispersión. Cuando nosotros hacemos el diagrama de dispersión, nos percatamos que el sentido que tiene la nube de puntos es descendente y por lo tanto manifiesta una relación inversa o negativa de parte de las variables. Por lo tanto, en la medida que va aumentando el puntaje, aumentan también las reacciones agresivas. Aumenta el puntaje, disminuyen las reacciones agresivas, y en la medida que disminuye el puntaje van aumentando las reacciones agresivas. De allí lo negativo, lo inverso de la relación que tienen estas variables. Pero ese solo es el signo y nos faltaría la magnitud. Recuerden que la magnitud tiene que ver con el grado de homogeneidad de esta nube de puntos. Mientras más homogénea, la relación es más fuerte, más estrecha. En este caso vemos que existe una relación bastante estrecha con una dispersión parece no muy importante, por lo tanto deberíamos esperar tener un coeficiente de correlación cercano a -1, pero no excesivamente cerca. Hablemos de 0,8, 0,9, deberíamos estar por ahí. Bien, comentaba en clases antes que en este momento no es importante distinguir qué variable es X y qué variable es Y, pero en el futuro sí será necesario, por lo tanto es bueno que no lo pierdan de vista. Cuando lleguen a econometría verán los modelos de regresión lineal simple y el más básico de ellos es este, el simple. Ustedes después verán también el múltiple, y aquí la variable Y siempre es la variable dependiente porque depende de X, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista sería bueno distinguir quién es qué variable en este gráfico, aun cuando, como digo, a nosotros de momento no nos interesa en qué eje ponemos la variable. ¿De acuerdo? En el apartado C nos pedía confirmar de manera objetiva la relación entre el puntaje y las reacciones agresivas, ¿cierto? E interpretar el resultado. Claramente debíamos hacerlo con un coeficiente de correlación, dado que las variables eran cuantitativas. Y por lo tanto, al calcular el coeficiente de correlación a través de la calculadora, ¿cierto?, que ya aprendimos cómo, nos iba a dar un coeficiente de -0,93. ¿Qué nos indica esto? Confirma el signo, es decir, la relación es inversa o negativa, y su magnitud, al estar cerca de -1, nos dice que es una relación estrecha, que es una muy buena relación, y por lo tanto el test efectivamente va a ser capaz de alguna manera de indicarnos el número de reacciones agresivas que va a tener un postulante al trabajo, ¿no? Si en ese test el postulante tiene puntajes muy altos, me aseguro que va a tener una cantidad de reacciones agresivas muy baja, a diferencia de si tiene puntajes muy altos, ¿verdad? Entonces procuraremos contratar a gente que tenga puntajes más bien altos en el test de habilidades, ¿no? Bien, la segunda actividad planteaba, ¿cierto?, al director de un centro de estudios superiores que sospecha que los alumnos más antiguos participan más en las actividades extracurriculares del centro. Se han registrado estas actividades, ¿cierto?, que son 3: culturales, deportivas y sociales, distribuidas, ¿cierto?, en los 4 cursos de los estudiantes de los 440 que hay.
Lo primero que nos piden es especificar las variables en estudio y su naturaleza. Aquí tenemos que tener claro que esto es una tabla de contingencia, ¿cierto?, donde registramos las frecuencias de variables que son cualitativas. Por lo tanto, si especificamos aquí, una de las variables es el curso en el que están los estudiantes, que es una variable cualitativa ordinal, y la actividad extracurricular que realizan, que sería cualitativa nominal. Luego nos piden interpretar. Vamos viendo, N32 sería la frecuencia absoluta de la tercera fila, segunda columna, son 64 estudiantes de los 440 que están en tercer año y realizan actividades deportivas. F41 corresponde a la frecuencia relativa ahora, es decir, tendremos que entregarla en porcentajes, 4,1, es decir, cuarta fila, primera columna, serían 54 dividido por el total de casos, el n punto, lo que nos da un 12,27%. Es decir, el 12,27% de los estudiantes están en cuarto año y realizan actividades culturales. N.2 indica, como está el punto en la zona de la fila, que sumaremos a través de las filas para la segunda columna. La segunda columna sumadas todas las filas corresponde a 170. ¿Qué significa entonces 170? Que 170 estudiantes de los 440 realizan actividades deportivas sin importar el curso en el que estén, ¿sí? Porque resulta ser una marginal. Y por último nos piden F3 punto, que sería la frecuencia relativa de la tercera fila sumadas a través de todas las columnas. Por lo tanto, vamos a la tercera fila, sumamos a través de todas las columnas 120 y como nos lo piden en términos relativos, deberemos dividir por el total. Es decir, el 27,27% de los estudiantes, ¿cierto?, están en tercer año sin importar el tipo de actividad extracurricular que realicen. El apartado C nos pregunta, del total de alumnos de cuarto año, ¿sí? Aquí tenemos el total de alumnos de cuarto año, que son 100, por lo tanto ese va a ser el denominador. ¿Qué porcentaje realiza actividades deportivas? ¿Cierto? Entonces, quienes realizan actividades deportivas son 30 de los 100 que están en cuarto, por lo tanto eso nos da un 30%. En el apartado D, del total de alumnos que realizan actividades culturales, es decir, estamos aquí, es decir, de los 102 totales, ¿qué porcentajes son de primer y segundo año? Claramente son estos 12 más estos 15, por lo tanto son 27 de los 102 totales que hay. Eso significa que el 26,5%, ¿cierto?, de todos los estudiantes que realizan actividades culturales son los que están en primero y segundo. Y del total de alumnos de tercero y cuarto, es decir, estamos aquí, del total de estos 220, ¿cierto?, ¿qué porcentaje realiza actividades culturales? Entonces, tenemos a estos 21 más estos 54 que harían los 75. Eso nos indica entonces que del total de alumnos de tercero y cuarto, el 34,1% realiza actividades culturales. ¿Qué porcentaje de alumnos son de segundo año y realizan actividades sociales? Aquí cambian la pregunta porque nos está volviendo a pedir una frecuencia conjunta. Por lo tanto, cruzamos segundo año con actividades sociales y vemos que son 45. Como nos lo piden porcentaje, dividiremos por el total. O sea, el 10,23% de los estudiantes son de segundo y realizan actividades sociales. En el apartado G nos pide realizar un gráfico adecuado para presentar esta información. La alternativa única es un gráfico de barras. ¿Qué podía ser de esta modalidad? ¿Cierto? Es decir, para cada curso, cómo se distribuyen las tres actividades extracurriculares, o para las tres actividades curriculares, cómo se distribuían los 4 cursos. En cualquiera de los casos, lo que quedaba claro es que, fíjense, en las actividades culturales
¿cierto? En la medida que avanzo en años, voy aumentándola. En el caso de las actividades sociales, al contrario, en la medida que voy aumentando en años, va disminuyendo. La actividad deportiva aumenta hasta el tercer año para luego ya disminuir. Las explicaciones parecen bastante lógicas, ¿cierto? Al principio, las actividades culturales en los primeros años siempre son más complicadas, solemos tener más actividades sociales, ¿cierto? En los primeros años, y cuando van transcurriendo los años y nos damos cuenta que tenemos que ir estudiando más, pues tienen menos tiempo esas actividades sociales y aumentan las culturales. Bien, entonces lo mismo aquí si lo analizábamos por el año en el que cursaban. Los alumnos de primer año suelen tener actividades sociales en su mayoría. En segundo año se equilibra bastante deportivas con sociales. En tercero ya la actividad deportiva es mucho mayor. Y en cuarto las actividades culturales aumentan disminuyendo todas las otras, ¿sí? Porque tributan más a su formación. Entonces, con todo eso vamos a la letra H. Dice, ¿tiene razón el director del Centro de Estudios Superiores? La respuesta es no, pero, ¿cierto? Recuerden que la pregunta era, o el planteamiento que decía era que mientras en los cursos más altos los estudiantes participaban más en las actividades extracurriculares, y la respuesta es no, pero sí solo aumenta la actividad cultural. Las otras no aumentan, sino que en general van disminuyendo en la medida que van aumentando en años, salvo en la actividad deportiva, que aumenta hasta tercero y luego disminuye. ¿De acuerdo? Y por último, nos preguntaban si existe una relación entre el curso del estudiante y las actividades curriculares. Entonces aquí la única manera de poder valorar objetivamente si es que existía una relación y de qué magnitud era eso es a través del coeficiente chi cuadrado y el coeficiente de contingencia. Tenemos los valores observados, que son los que nos dan, y a partir de allí obtenemos los valores esperados. Recuerden que los valores esperados se obtienen a través de las marginales. Entonces para la primera celda 1,1 sería su total fila 120 por su total columna y dividido por el total, ¿cierto? Lo que nos da 27,82. Vamos a la segunda celda para poner como ejemplo su total fila 120 dividido por su total columna 170, ¿cierto? Dividido por 440, lo que nos da 46,36. Así sucesivamente hasta conseguir los valores esperados. Con esto calculamos chi cuadrado, ¿cierto? Que era cada valor observado al cuadrado dividido por su respectivo esperado, sumadas todas las celdas, menos n, que era 440, lo que nos da un chi cuadrado de 97,757. Ojo que en clases yo mostré el resultado y no nos dio exactamente, este es el correcto, el exacto, digamos. ¿Esto qué nos indica? Que sí hay una relación, pero no nos dice la magnitud. Entonces, cuando vemos el coeficiente de contingencia, ¿cierto? Que es chi cuadrado dividido chi cuadrado más n, nos da 0,4253. ¿Qué significa esto? Que tenemos un 42,53% de asociación. Es decir, hay una relación, hay una asociación entre las actividades extracurriculares y el curso, se observa claramente, pero no es una relación excesivamente alta. ¿Se fijan? Es decir, no necesariamente el curso del estudiante determina el tipo de actividad extracurricular que hay.